Artículo de opinión. En busca de sentido. El aburrimiento es un signo del vacío existencial. Intentamos llenarlo con cosas materiales que no nos hacen felices. Cuando los seres humanos padezcan sufrimiento, toma partido siempre. Incluso en las condiciones más extremas de deshumanización, el ser humano puede encontrar una razón para vivir basada en su dimensión espiritual. Existe un sentido último en la vida que no depende de otros ni de nuestros proyectos, ni siquiera de nuestra dignidad, y muchos lo llaman Dios. Elie Wiesel, un sobreviviente de Auschwitz y Buchenwald, que se convirtió en un elocuente testigo de los judíos que fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial, murió el 2 de julio de 2016 en su casa de Manhattan, a los 87 años de edad. Dijo: cuando quiera y donde quiera que los seres humanos padezcan sufrimiento, toma partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al torturador, nunca al torturado, dijo. Todo sucedió tan deprisa: el gueto, la deportación, el vagón de ganado sellado, el altar ardiente donde la historia de nuestra gente y el futuro de la humanidad habrían de ser sacrificados. Recuerdo que preguntó a su padre: ¿puede ser esto verdad? ¿Esto es el siglo XX? No la Edad Media. ¿Quién puede permitir que se cometan crímenes así? ¿Cómo puede el mundo permanecer en silencio? Algo parecido le ocurrió a Viktor Emil Frankl, nacido el 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria, y fallecido el 2 de septiembre de 1997, que fue un neurólogo y psiquiatra austríaco, fundador de la logoterapia. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazi, incluidos Auschwitz y Dachau. A partir de esa experiencia escribió el libro famoso El hombre en busca de sentido. En esta obra expone que incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el ser humano puede encontrar una razón para vivir basada en su dimensión espiritual. Esta reflexión le sirvió para confirmar y terminar de desarrollar la logoterapia y el análisis existencial, que está considerada la tercera escuela vienesa de psicología, después del psicoanálisis de Sigmund Freud y de la psicología individual de Alfred Adler. Vacío existencial. Una de sus metáforas favoritas es el vacío existencial. Si el sentido es lo que buscamos, el sinsentido es un agujero, un hueco en tu vida. Y en los momentos en que lo sientes, necesitas salir corriendo a llenarlo, aunque sea falsamente. Frank sugiere que uno de los signos más conspicuos de vacío existencial en nuestra sociedad es el aburrimiento. De manera que intentamos llenar nuestros vacíos existenciales con cosas materiales que, aunque producen algo de satisfacción, también esperamos que provean de una última gran satisfacción, pero no se produce. Podemos intentar llenar nuestras vidas con placer, comiendo más allá de nuestras necesidades y cogiendo también una indigestión, claro, teniendo sexo promiscuo y pillando lo que sea, claro. Es decir, dándonos la gran vida, entre comillas, claro. O podemos llenar nuestras vidas con el trabajo, con la conformidad o con la convencionalidad. Este es el camino directo al aburrimiento y al bostezo. También podemos llenar nuestras vidas con ciertos círculos viciosos neuróticos, tales como obsesiones con gérmenes y limpieza, o con una obsesión guiada por el miedo hacia un objeto fóbico, que es el camino hacia la locura, los llamados neuras.
Entonces, vuelve la gran pregunta. ¿Cómo hallar el sentido? Frank nos presenta tres grandes acercamientos. El primero es a través de los valores experienciales, o vivenciar algo o alguien que valoramos. Aquí se podrían excluir las llamadas experiencias cumbre del psicólogo Abraham Maslow y las experiencias estéticas, como ver una buena obra de arte o las maravillas naturales. Yo doy fe que me maravillo con la naturaleza. Pero nuestro ejemplo más importante es el de experimentar el valor de otra persona a través del amor. A través de nuestro amor podemos inducir a nuestro ser amado a desarrollar un sentido y así lograr nuestro propio sentido. La segunda forma de hallar nuestro sentido es a través de valores creativos. Es el camino del artista. Es como llevar a cabo un acto, como dice Frank. Esta sería la idea existencial primordial de proveerse a sí mismo con sentido al llevar a cabo los propios proyectos, o mejor dicho, a comprometerse con el proyecto de su propia vida. También incluye la generatividad de la que Erikson habló, es decir, el cuidado de las generaciones futuras, que es importantísimo. La tercera vía, están jugando mis gatos, por eso el sonido. La tercera vía de descubrir el sentido de la vida es aquella de la que pocas personas, además de Frank, suscriben, los llamados valores actitudinales. Esta palabra parece esotérica, pero en realidad es sencilla. Estos incluye tales virtudes como la compasión, la valentía y un buen sentido del humor, etc. Pero el más famoso de Frank es el logro del sentido a través del sufrimiento. Es decir, Viktor Emil Frank logró encontrar el sentido de la vida a través del sufrimiento en los campos de concentración. Un camino poco recomendable, desde luego, pero él lo consiguió de esa manera. Frank también señaló que de forma poco frecuente se les brinda la oportunidad de sufrir con valentía a las personas que enferman gravemente, y así, por lo tanto, mantener cierto grado de dignidad, es decir, hacer de la necesidad virtud. Anímate, decimos, sé optimista, le decimos al enfermo. Están hechos para sentirse avergonzados de su dolor y de su infelicidad, porque la sociedad los ha programado de esa manera. Incluso los tratamos con, no sé cómo decirlo, con distancia, por si nos pueden pegar algo aunque no tengan ninguna enfermedad contagiosa. No obstante, al final, estos valores actitudinales, experienciales y creativos son meras manifestaciones superficiales de algo mucho más fundamental. El suprasentido es la idea de que, de hecho, existe un sentido último en la vida, sentido que no depende de otros, ni de nuestros proyectos, ni siquiera de nuestra dignidad. ¿Dónde está el misterio? Es una clara referencia a Dios y al sentido espiritual de la vida, nada más y nada menos. Muchas gracias por escucharme.